El Chernóbil mexicano, la radiación invisible de Ciudad Juárez. Una historia de leyendas siniestras. Este caso no es exactamente paranormal, pero no deja de ser aterrador. A veces el horror no se esconde en casas embrujadas, ni en espectros que nos susurran desde la oscuridad. A veces el horror es mucho más frío, silencioso, invisible. No te grita, no se manifiesta, simplemente te consume por dentro, sin que lo sepas. Esta es la historia del mayor accidente nuclear en la historia de América. Y sí, ocurrió en México, en Ciudad Juárez. Esta noche te contaré cómo algo tan invisible como el polvo pudo convertirse en una de las tragedias más peligrosas de nuestra historia moderna. Bienvenido a Leyendas Siniestras. Mi nombre es Javier. En 1983 yo tenía 29 años y trabajaba como operador de grúas y ayudante en obras y talleres de metal en Ciudad Juárez. Eran tiempos difíciles, pero uno se las arreglaba como podía. La ciudad hervía con actividad industrial y los chatarreros hacían su agosto recogiendo metales viejos, maquinaria abandonada, lo que fuera. Un día llegó al taller un equipo médico viejo, un aparato enorme cubierto de óxido que nadie supo exactamente de dónde había salido. Lo compraron como chatarra, por centavos. Era una vieja unidad de radioterapia, de esas que se usaban en hospitales para tratar el cáncer. Nadie pensó que pudiera ser peligroso. Nadie supo lo que realmente contenía. Uno de los trabajadores más entrones, Víctor, decidió desarmarla con la ayuda de otro compañero. En el interior había una cápsula de metal plateado, del tamaño de una pila gruesa. La abrieron pensando que contenía mercurio. Pero no era mercurio, era cobalto 60, un isótopo altamente radiactivo, letal. Cuando lo rompieron, liberaron sin saberlo una nube microscópica de polvo contaminado que comenzó a esparcirse por el taller, sus ropas, sus manos y por toda la ciudad. Los primeros días no pasó nada, pero pronto cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Uno de los trabajadores empezó a vomitar sin razón. La hija de Víctor presentó fiebre y se le empezó a caer el cabello. Pensamos que era gripe o alguna infección, pero las cosas empeoraron rápidamente. A Víctor lo internaron con fuertes dolores abdominales, vómitos y sangrados internos. Murió semanas después, sin que los médicos pudieran dar una explicación clara. Colapso orgánico, dijeron. Pero algo no cuadraba. Mientras tanto, el metal desmantelado de esa máquina fue vendido a una fundidora llamada Ferrocontrol, donde fue mezclado con otras toneladas de acero para formar varilla de construcción, placas metálicas, utensilios. Todo eso fue repartido a lo largo del país, sin saber que estaba contaminado con niveles altísimos de radiación. Casas, escuelas, hospitales, incluso muebles fueron construidos con ese material. La muerte, silenciosa e invisible, se dispersó sin que nadie notara nada. Yo mismo ayudé a descargar varilla contaminada en una escuela primaria, sin saberlo. Meses después, supe que varios niños de esa escuela comenzaron a enfermar. Pero nadie ató los cabos. Fue hasta enero de 1984 que la tragedia salió a la luz. En Estados Unidos, un detector de radiación instalado en una planta de reciclaje en Arizona se activó al máximo al recibir un cargamento de varilla proveniente de México. Pensaron que era una amenaza nuclear. Las autoridades norteamericanas iniciaron una investigación urgente. Usaron helicópteros equipados con sensores para rastrear la fuente de la radiación. El origen los llevó directamente hasta Ciudad Juárez, más específicamente hasta la chatarrera donde todo comenzó. Yo estaba en casa cuando vi pasar una caravana de vehículos oficiales, camiones militares y personas vestidas con trajes blancos.
Llegaron sin dar explicaciones. Nos sacaron del taller, revisaron cada rincón con unos aparatos que hacían un sonido inquietante. Un clic, clic, clic constante, como si estuvieran contando el tiempo que nos quedaba de vida. Recuerdo que a mí me revisaron los zapatos, la ropa, y no dijeron nada. Solo anotaron mi nombre en una libreta y me dijeron que no regresara. Las investigaciones revelaron que al menos 4.000 toneladas de metal contaminado habían sido producidas y distribuidas. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear clasificó el incidente como grave. Más de 500 personas estuvieron expuestas directamente. Algunos desarrollaron enfermedades degenerativas. Otros murieron en circunstancias sospechosas. Pero el gobierno nunca lo reconoció públicamente. Se mantuvo todo bajo silencio. A las víctimas les dijeron que habían tenido mala suerte o enfermedades comunes. Jamás se habló de responsabilidad. Jamás se castigó a nadie. El cobalto 60 que no logró distribuirse fue enterrado en el desierto, en un lugar conocido como La Piedrera, donde más de 13.000 objetos fueron sellados bajo concreto. Pero la mayoría de la varilla ya estaba en uso. Muchas casas en México siguen construidas con esos materiales. Nadie quiso investigar más, nadie quiso saber. Han pasado más de 40 años desde aquel accidente. Pero aún hoy, muchos residentes de la zona cuentan historias inquietantes. Enfermedades que no se pueden explicar. Niños que nacen con malformaciones. Personas que desarrollan tumores repentinos. Un médico local en confianza me dijo que hay una zona en la periferia donde las tasas de cáncer son el doble del promedio nacional. Y nadie sabe por qué. O más bien, no quieren saberlo. Yo, personalmente, aún tengo pesadillas. Sueño que estoy en medio del taller, rodeado de polvo gris que brilla en la oscuridad. Siento que algo me observa desde las sombras. Y no importa cuántas veces me despierte, el olor metálico sigue ahí, en mi memoria, como una advertencia. Hay cosas que no se van nunca. Trabajadores de mantenimiento que han estado cerca de la piedrera aseguran haber visto algo. Lo describen como una figura humanoide, luminosa, como si brillara desde dentro. Calvo, delgado y con los ojos vacíos. Lo han apodado el hombre de luz. Dicen que aparece en la madrugada, flotando sobre el terreno, observando en silencio. Y luego desaparece como si se fundiera con el concreto radiactivo. Es una alucinación provocada por la exposición, una manifestación de tantas muertes encubiertas, o simplemente el reflejo de una conciencia colectiva culpable. El Chernóbil mexicano no tuvo explosiones ni evacuaciones masivas. No fue noticia internacional, pero fue real, silencioso, letal, invisiblemente letal. Y hasta hoy sus consecuencias permanecen enterradas en el olvido. No todos los horrores se manifiestan en lo sobrenatural. A veces, lo más siniestro es lo que no se ve, lo que se respira, lo que entra a tu cuerpo sin que lo notes. Y lo peor de todo es que nadie lo detuvo, nadie pidió perdón, nadie lo contó. Hasta ahora. Esto fue Leyendas Siniestras.